las necesidades que hay en el país de nosotros es demasiado dura. Las pandillas me obligaron a salir de mi país. Mi mamá nos mataron en la propia casa, nosotros tuvimos miedo. Yo tenía temor de treparme a la bestia. Vengo por violencia en mi país. Se ha luchado por veredas, por montañas. Yo le pedí a nuestro Señor que me llevara vivo. Venimos por una vida mejor y de ahí salir un poco adelante. Una nueva vida en México, se dice. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial con el objetivo de proporcionar herramientas para identificar las normas que protegen los derechos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional. En 2014, la Suprema Corte emitió un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en esta materia. Hoy analizaremos este instrumento a través de la experiencia de dos juzgadores. Veremos los avances y cuáles son los retos. Les presento a la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Bienvenida. Gracias, Vero. Encantada de estar. Y también nos acompaña el juez Gabriel Regis López. Bienvenido. Gracias, Vero. ¿Cómo estás? ¿Qué les parece si para arrancar esta charla nos dan como un contexto en su experiencia y con lo que hemos vivido en octubre del año 2018? Mediáticamente llamó mucho la atención la caravana de migrantes centroamericanos. En este contexto, en estas situaciones, ¿qué obstáculos enfrentan los migrantes para acceder a la justicia? Bueno, lo que se dio en octubre de 2018 son lo que se conoce normalmente como flujos mixtos de migración, cuando son determinadas cantidades de personas las que por diversos motivos deciden migrar de su lugar de origen para trasladarse a otro. Nuestro país, México, pues goza de las cuatro modalidades de migración. Es un país de destino, país de origen, país de tránsito. Y entonces, ¿cuáles son los inconvenientes en que van teniendo? Pues obviamente pues no desconocen cuál es nuestra normatividad. Como ellos vienen normalmente en esos flujos mixtos, pues lo que vimos nosotros en las noticias, incluso por más que intentaron contenerlos en la frontera, no se pudo, se tomó la decisión de dejarlos pasar, pero no hay un control adecuado. Entonces ahí, dada esa situación de vulnerabilidad, pues nuestro país debe ser muy cuidadoso de prestarle toda la asistencia correspondiente, pues para que tengan la facilidad. En ese caso era de tránsito, porque se dirigían hacia los Estados Unidos. Habría que ver si algunos se quedaron aquí y demás. Entonces son una serie de inconvenientes que se pueden presentar en el camino. El asunto del idioma, por ejemplo, en este caso los centroamericanos, bueno, sí conocían el idioma, sabían español, pero definitivamente no conocían sus derechos o cómo se regula toda su situación en un país distinto al suyo, ¿no? Claro, Vero. Y yo creo que podría añadir a lo que nos comenta el juez, que son pues ciertamente muchísimos los obstáculos y van desde cuestiones y barreras culturales, barreras de idioma. Ciertamente cuando los flujos son centroamericanos o sudamericanos no está la barrera del idioma, pero eso no quiere decir que no haya barreras. Hay muchas barreras, sobre todo de orden cultural, y no se diga las barreras de el conocimiento siquiera de cuáles son los derechos, y no se diga del apoyo, ¿no?, de abogados que son a veces indispensables, la generalidad de las veces indispensables, para que puedan transitar por todos los laberintos burocráticos que son necesarios para poder acceder a las condiciones jurídicas a través de las cuales el Estado mexicano les puede brindar protección, sea a través de una condición migratoria, sea a través del reconocimiento de la calidad de refugiado, y son muchísimos los obstáculos. Y ciertamente México, lo decía el juez, no solo somos país de tránsito, hay mucha gente que llega con la intención también ya de quedarse o es retornada a este país. Lo estamos viendo ahora también en este nuevo esquema México-Estados Unidos, en el que se tramita allá la solicitud de refugio, pero se espera aquí tanto la fijación de la audiencia como el desenvolvimiento del proceso, y estamos en esa condición como país en este momento histórico que nos está tocando vivir, teniendo que poder encontrar cómo armonizar nuestro deber de respeto y de garantía a todos estos derechos, sobre todo en un país que durante muchos años se ha comportado ante el mundo como un país defensor de los derechos de los migrantes, y ahora tenemos el reto como país, no solo para la autoridad del Ejecutivo, sino también para la autoridad judicial, los jueces, los magistrados, de poder hacer patente y ayudar a que estas barreras de que hablamos, tanto culturales como jurídicas,
como de idiomas, podamos irlas de algún modo aminorando. Y aunque, como bien menciona la magistrada, tenemos esta tradición en México de ser, digamos, como hospitalarios y de ser defensores de los derechos humanos de los migrantes, creo que en este caso en particular se dieron muchas expresiones, todo lo contrario, ¿no? Se manifestaron muchas expresiones en contra de los migrantes, se les criminalizó como no habíamos visto antes. Fíjate que tocas un tema muy importante, precisamente a partir de 2011 nuestro país sufrió un cambio radical con la reforma de derechos humanos. Se estableció la obligación de todas las autoridades de velar porque se protegieran los derechos humanos, e incluso se hicieron otras adecuaciones, se reconoció el derecho al asilo, por ejemplo, en el artículo 11 constitucional. Y entonces creo que uno de los principales cambios fue de cambiar al migrante, no verlo como un delincuente, sino como si estás en nuestro país por una situación irregular, es una falta administrativa, no propiamente un delito, y eso tiene una singular relevancia incluso para cuestiones de competencia. ¿Cuántas veces no nos hemos estado discutiendo los órganos jurisdiccionales, que llega un asunto y decimos, ¿es competencia administrativa o es competencia penal? Bueno, pues va dependiendo, porque si hay una privación de la libertad, normalmente se ha considerado que es penal. Si hay deportación, incluso la propia ley nos dice que es competencia de los jueces penales. Pero me parece, adelantándome quizá un poquito a los temas que veremos, que es parte de que a lo mejor nuestras legislaciones aún no han evolucionado al mismo ritmo que se hizo esa reforma constitucional, porque si se hizo el cambio para no verlo como un delito, o sea, el migrante no es un delincuente, se vino a nuestro país por las situaciones que sean, ya sea que se quiera quedar aquí o simplemente de tránsito, y entonces está cometiendo una falta administrativa por no cumplir con las normas migratorias, pero es una falta administrativa. Entonces creo, desde mi particular punto de vista, que tendría que ser adecuarse todo para que conozcan los jueces de los amparos en materia administrativa, pero ahorita actualmente parece que está más enfocado hacia la materia penal. Por eso digo que a lo mejor no ha evolucionado todavía, no sé. Porque de lo que menciona el juez se deriva esta situación de la detención. Claro. ¿No? Porque en qué momento una sanción o una cuestión administrativa podría permitir que retengas a una persona, aunque sea en una estación migratoria, pero ahí ya se está violando, pues, restringiendo su libertad, ¿no? Así es. Y los fenómenos migratorios que ahora estamos presenciando, pues en parte son novedosos, pero en parte también son problemas que han acompañado a la humanidad en toda su historia. Pero a pesar de ser problemas que han acompañado a la humanidad en toda su historia, en los últimos años vienen tomando matices diferentes que me parece importante insistir, nos están colocando particularmente a quienes trabajamos para el Estado, seamos jueces o seamos autoridades administrativas, retos a los que no nos habíamos enfrentado antes. Es muy fácil estar defendiendo los derechos de los migrantes cuando eres un país expulsor, pero no es tan fácil hacer vigentes esos derechos de los migrantes cuando tú eres el país receptor o en el país en el que están transitando y tienes que ver cuestiones desde su libertad, que como decía el juez, a veces no sabemos ni a qué juez le toca proteger la libertad de esos migrantes, a veces que los jueces penales, a veces con los jueces administrativos, y tampoco como órganos judiciales, y yo creo que aquí estriba una de las aportaciones más valiosas de los protocolos que nos convocan ahora a tener esta conversación, todas las obligaciones que inmediatamente nos arroja el tener frente a nosotros un caso en el que quien está pidiendo que se le ampare, quien está pidiendo justicia, es una persona que tiene la calidad de migrante. Eso activa muchos deberes de protección a los que quizá no habíamos estado habituados a tener que enfrentarnos y a tener que atender. Y van de una variedad muy variopinta de problemas, desde aspectos relacionados con el goce de su libertad, con el goce de su libertad de tránsito, con si pueden acceder o no a un trabajo, o en qué condiciones pueden acceder a un trabajo, y en qué condiciones o cuáles no tendrían que ser las condiciones para que puedan acceder a demandar el ejercicio de sus derechos. Y me quiero regresar a un punto
en el que comentábamos a propósito de mi intervención pasada, y lo decías muy bien tú, y creo que es a lo que también se refería el juez. Es muy difícil que una persona haga efectivos derechos que ni siquiera sabe que le asisten. Entonces, creo que también una de las bondades de ese protocolo es no solamente el apoyo que nos dan las autoridades que entramos en contacto con migrantes, sino que también de algún modo es un instrumento divulgativo de cuáles son tus derechos. Es muy difícil que alguien demande que le respeten sus derechos cuando tampoco tiene interiorizado cuáles son los derechos que le asisten. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ir más a fondo sobre este protocolo, ¿no? Como herramienta que les permite a ustedes como juzgadores estar más sensibilizados y pues dictar sentencias que protejan al máximo los derechos, en este caso de los migrantes. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Yo vivo en Honduras. El aspecto de venirse acá es con tratar de mejorar, porque tal vez el sistema monetario no lo da, el sistema de salud, la energía muy cara. Hay varios factores de que sí se los niega a nosotros los pobres. Todos trabajamos porque depende qué clase. Yo sé mi oficio, soy soldador, pero a la vez si me dan un trabajo de machete, como decimos nosotros, de chapear, de botar monte, ya sea con chapeadora o con lo que sea, uno trabaja pintura, trabaja electricidad, trabaja varias cosas. Las pandillas me obligaron a salir de mi país porque quería que pasara droga. A ellos se les hacía fácil meterme droga en mi cuerpo, entonces yo me negué y pues por esa razón me llegaron a amenazar en la noche y salí al día siguiente en la madrugada. Soy una chica trans y vengo por violencia en mi país, discriminación, y para tener una vida mejor por acá en México o ya sea en Estados Unidos. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que están relacionados migrantes y personas sujetas a protección internacional. Ya nos comentaban un poco en el bloque anterior el contexto de lo que viven los migrantes, lo complicado que es, y me gustaría, aunque empezamos un poco a platicarlo con la magistrada, ¿cuáles son los objetivos del protocolo? ¿Por qué es útil para ustedes como juzgadores? Bueno, mira, el objetivo, yo creo que uno de los objetivos más importantes del protocolo es ayudarle al juzgador a encontrar las herramientas para que él pueda juzgar con mayor información este tipo de casos, sobre todo poder elegir cuál es la norma más protectora. Como lo comentábamos hace un rato, a partir de 2011 se hizo la reforma constitucional de derechos humanos y ahora ya está en el artículo 1 constitucional la obligación de hacer la interpretación pro persona, de también no nada más ver los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales que sean acordes a ella. Eso amplió mucho el espectro de protección de los migrantes y de todos los ciudadanos, porque ya no nada más vamos a ver qué es lo que dice nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales. Y en este caso, el juzgador tiene que ver cuál es la norma que podría ser más protectora para resolver un caso particular. Y esa es la bondad de este protocolo, de que nos establece también unas reglas, una serie de pautas a seguir al momento de resolver. Por ejemplo, tratándose de los refugiados. De los refugiados, tú normalmente podrías decir, bueno, refugiados vienen por cuestiones de violencia, persecuciones políticas o lo que sea. Dices, voy a contactar a su consulado. Dices, no, espérate, pues si precisamente viene huyendo de su país por ese tipo de situaciones, ¿cómo lo voy a y no le vas a decir, oye, ya llegó aquí a nuestro país. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Entonces, son cierto tipo de cosas que sí necesitas tener otro tipo de conocimiento, donde ese protocolo nos dice, mira, hay que seguir estos parámetros, y es muy importante que lo conozcan los juzgadores, los compañeros juzgadores, e incluso también las autoridades. El mismo protocolo dice que las autoridades
Y si puede ser posible los propios migrantes para conocer sus derechos, estaría mejor, perfecto. ¿no? Eso sería muy útil, sí. ¿no? Mira, yo de los protocolos, cuando me han preguntado, oye, los protocolos de la Corte, a mí me gusta hacer una analogía. Y creo que, aunque me salgo mucho del tema jurídico, creo que ayuda mucho a comunicar y hacer más gráficas algunas de los objetivos que se persiguen con estos protocolos. Si nosotros nos vamos, por mencionar alguno, al ámbito de la medicina, acabo de resolver un caso de mala praxis, por eso lo traigo ahorita muy presente. Los médicos, los hospitales tienen protocolos. Protocolos, oye, te llega en urgencias una persona con estas características, está padeciendo esto, ¿qué tienes que hacer? Son momentos en los que no hay tiempo para estar averiguando qué es lo que se tiene que hacer, cómo se hace mejor, cuál es la mejor práctica. Oye, si te llega una persona con este tipo de heridas o si te llega una persona de cierto rango de edad con un infarto, lo que hay que hacer. Y entonces estos protocolos médicos de algún modo tienen estandarizado y ya resuelto qué hay que hacer en casos así, cómo atender mejor, cuál es la mejor práctica, cuáles son las decisiones que hay que ir tomando y en qué orden, con qué flujo de decisiones se tienen que ir tomando ante una situación así. Cambiemos de ámbito, vamos por ejemplo a un tema también muy sensible en nuestro país. ¿Desde cuánto tiempo se reprochó al Estado mexicano? Oye, no hay protocolos para el uso de la fuerza pública. No se sabe cuándo se puede usar cierto tipo de armas, cuándo se puede usar fuerza letal, cuándo solo puedes usar fuerza disuasiva o fuerza inhibitoria. ¿Qué hacen estos protocolos de fuerza pública? Bueno, cuando se tienen, ahora ya estamos en condiciones normativas distintas, van de algún modo orientando a las personas que integran los cuerpos de policía, oye, ante una situación así, lo que tú puedes hacer es esto y esto, no puedes usar fuerza letal hasta que se reúnan estas condiciones. Y de algún modo el funcionario, en ese caso el funcionario público, o en el otro ejemplo, el médico, al irlos conociendo, va automatizando respuestas o va tomando conciencia de cuáles son los riesgos, en vez de estar en el determinado momento en el que se le presenta la circunstancia. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora cuáles son todas las normas que tengo que atender? Y entonces, ¿cuándo tengo que hacer qué primero y tengo que hacer o aquí no tengo que hacer? Un ejemplo tan sencillo como el que nos pone el juez. A lo mejor en un determinado caso tienes un extranjero y en automático dices, hago contacto con el consulado para que le presten asistencia diplomática. Oye, momento, si lo que pasa es que la persona viene alegando que viene huyendo del país, aquí no puedes actuar como si fuera el otro caso. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos de los médicos o de los policías? Porque creo que esa es la vocación de estos protocolos en el caso de quienes impartimos justicia. Oye, te llega un caso en el que tienes a un migrante o tienes a un refugiado, aquí está la baraja de normas que aplican en estos casos, aquí está la baraja de principios que aplican en estos casos, entonces se convierte en una herramienta de trabajo que nos facilite mucho porque nos condensan en este documento pues todo el abanico de normas internacionales que aplican, porque estamos en una materia en la que hay una densidad normativa de rango internacional extensa y también de orden nacional. Y luego tenemos otras variables que se pueden presentar en algún caso que activan a su vez la aplicación de otros instrumentos. Por mencionar uno, el migrante es un niño. Entonces, además de que tienes todas las normas que rigen de derecho internacional y nacional, el tema de la migración, se activa la necesidad de aplicar todas las normas que rigen la protección de la infancia, tanto internacionales como o en el caso de las mujeres o de grupos indígenas. Entonces, este protocolo me parece que cumple esa función para nosotros los jueces, que además, ya lo decía el juez, lo pueden usar también muchas otras autoridades. A nosotros como jueces nos es de gran utilidad, pero no es nada más para que lo utilicen los jueces. Yo creo que es un instrumento que le es útil a muchas y a las autoridades, personas, sobre todo las que tienen el primer contacto, ¿no? Claro. Las autoridades migratorias. Y sobre esto de los principios generales que se mencionan en el protocolo, por ejemplo, no discriminación, no devolución, lo que mencionaba la magistrada, el interés superior de la niñez. ¿Ustedes ya en casos concretos han tenido la oportunidad de poner en práctica este protocolo? Sí, claro.
Por ejemplo, el principio de no devolución. Cuando una persona viene y solicita refugio por ubicarse en cualquiera de esas circunstancias y la autoridad considera que no reúne esos supuestos, ya sea que le diga, le reconozca la calidad de refugiado, si cumple obviamente con los requisitos de la normatividad, si no, puede darle protección complementaria o en su caso negarla completamente, pero ahí nosotros tenemos que, al analizar este asunto, que cumpla con el principio de no devolución, porque si está saliendo de su país obviamente por persecuciones políticas, violencia generalizada u otro tipo de situaciones, obviamente que no se puede permitir que regrese a su país, porque exponerlo a que esa violación de derechos humanos de la que él viene huyendo pues se llegue a consumar o exista otro tipo de situaciones. Por eso es un principio incluso de derecho internacional que en estos casos no se debe de devolver al lugar de origen, aun si cumple o no cumple con los requisitos de la normatividad, debe de ser muy cuidadoso en ese caso, y nosotros obviamente también debemos de cuidar mucho ese aspecto. Yo creo que sería muy útil, retomando lo que decíamos de que este protocolo estuviera en manos de las autoridades, porque ¿qué tantos asuntos se judicializan? ¿Qué tan probable es que un migrante, ya platicábamos, ¿no? No conoce la legislación, no se acerca a la autoridad porque por temor a que lo vayan a denunciar o a deportar? Y si logra superar todos estos obstáculos y llega a judicializarse el asunto, pues deben ser muy pocos. Claro. Mira, y a propósito de tu comentario, yo creo que estos protocolos tienen justo esa bondad. El Poder Judicial, desde la época, ya algunos años en las que empezó a realizar estos protocolos, que como sabemos, pues está el de migrantes, que ahora comentamos, hay otro de género, de niñez, etcétera. Lo que está tratando de hacer el Poder Judicial, al menos esa sería mi apreciación, es reconocer que el papel del Poder Judicial no solo es proteger los derechos humanos a través de los 1, 2 o 3, 4 casos de migrantes que nos toca conocer. Como tú lo dices, Vero, es en realidad muy complicado que los casos y los conflictos que tienen los migrantes se conviertan en juicios, sean juicios de amparo, amparo indirecto, sean recursos de revisión en sede administrativa, juicios de nulidad ante el Tribunal Fiscal, porque también recordemos que en el laberinto procesal en el que está nuestro sistema jurídico hay asuntos de los pocos que se van a judicializar. Algunos llegarán en amparo indirecto, algunos llegarán en juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, otros llegarán en amparo directo. Entonces se van no bifurcando, sino plurifurcando las vías a través de las cuales ellos hacen valer sus derechos. Pero me parece que con la emisión de estos protocolos, el Poder Judicial reconoce y promueve la protección de estos derechos, tanto en los casos en los que va a conocer judicialmente, insisto, de los pocos que se conviertan en litigios, pero a la vez dando herramientas de trabajo para que todas las demás autoridades que entran en contacto con migrantes, sean la Comar, el Instituto Nacional de Migración, que los tengan. Claro, el Tribunal de Justicia Administrativa, que también conoce muchos de estos juicios, tengan también estas herramientas. Esto es proteger los derechos humanos de este grupo poblacional. Está en algunos casos en manos de los jueces y de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, pero para todos aquellos casos en que no está este protocolo, se convierte también en una forma de proteger y de promover sus derechos, dando herramientas de trabajo a todas las demás autoridades de cualquier ámbito que entran en contacto con ellos. Y de los principios que decías, me parece que, pues mencionabas tú ahora algunos de los principios, el juez nos comentaba sobre el principio de devolución. Creo que esto también nos permite tocar un punto de los protocolos que hasta ahorita no hemos tocado. Los protocolos, sí, este protocolo en particular, si bien es creación de la Suprema Corte a través de, pues, un grupo de una red de colaboración que se hizo con muchas personas expertas en el tema, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local, como de parte de la sociedad civil. Este protocolo en gran parte abreva de lo que el derecho internacional y los organismos de protección de derechos humanos del ámbito internacional han hecho. Estos principios de no devolución, estos principios de unidad familiar, todo esto
pues no es propiamente creación del protocolo. El protocolo de algún modo recoge lo que el derecho internacional ha venido consensando como un valor o un principio internacional reconocido que se debe de proteger. Pero ciertamente el que ahora estén aquí recogidos y se nos den justamente a modo de un protocolo, nos recuerda nuestro deber inmediato de hacerlo patente. No es algo lejano o etéreo que está por ahí en el orden internacional esperando que alguien lo encuentre. Es algo que está ya aquí en blanco y negro y lo tienes que aplicar. Digamos, ahora ya lo tienen reunido en esta herramienta, ya no hay que buscar por todos lados y ahí puede estar en objetivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios. Es muy breve, regresamos. Las necesidades que hay en el país de nosotros es demasiado dura, aparte la seguridad de los niños también, porque allá si tú no cuidas a los nenes, los reclutan. Venimos por una vida mejor, así a nuestros hijos, porque no queremos de que en Honduras se pierdan. Nos quedamos donde nos agarre la noche con toda la caravana. Si un capo los agarra, pues ahí acampamos y ya, ahí nos quedamos, a la deriva de lo que pueda pasar. Yo salí desde Honduras a Guatemala, estuve en Ciudad Capital, que la Mara los quería, los andaba buscando a nosotros para matarlos, porque saben que mi padre tuvo problemas con ellos, porque ellos cobraban impuestos de guerra. Nosotros tuvimos miedo. A mi papá lo mataron en la propia casa. Estábamos toda la familia y llegaron unos encapuchados y lo mataron. Luego a nosotros los andaban buscando. Mi madre quedó sola en la casa. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en los que están involucrados personas migrantes. Ya conversábamos en el bloque anterior sobre la utilidad para ustedes como juzgadores, pero comentaban que también sería útil que otras autoridades también se familiarizaran con este protocolo. Sí, por supuesto, eso es fundamental, porque por ejemplo, como bien lo comentaba la magistrada, cuando hay una discriminación interseccional, que aparte de la calidad de migrante se reúne que sea un menor, por ejemplo, entonces la protección debe ser reforzada aún. Y ahí una de las cuestiones que nosotros debemos de verificar es que por regla general no debe de existir una detención si hay un menor. Pero ya si no hay otra medida, es la última, tiene que haber espacios debidamente separados de los adultos, donde tengan unas protecciones adicionales, obviamente que tengan derecho incluso a un psicólogo y que se les dé la confianza y demás. Y todo eso es importantísimo que lo sepan las autoridades administrativas, porque las estaciones migratorias donde normalmente llegan, pues deben de contar con espacios y áreas adecuadas para ese tipo de situaciones. Otro caso, si son mujeres también, las mujeres no pueden estar con los hombres, tienen que, separados. por cuestiones de tratados internacionales, deben estar en lugares separados y demás. Entonces sí es importante que también las autoridades administrativas sepan de esto. Yo hace un rato escuchando a la magistrada, asimilaba un poco el protocolo a lo que nosotros conocemos como el apéndice, por ejemplo, al semanario judicial de la Federación, que de repente tenemos un asunto, buscamos una tesis, a ver cómo se resolvió un asunto, este es parecido y demás. Pues efectivamente el protocolo pues es un compendio de toda la normatividad que existe internacional y de la local, de cómo debemos ir actuando, e incluso de buenas costumbres que han hecho otros tribunales constitucionales de Latinoamérica y de diversos países en casos de detenciones específicas, donde han sido muy útiles para de repente nosotros no encontramos la solución en la ley de migración, en la ley de refugiados y todo eso. Entonces, podernos irnos a un tratado internacional o incluso al derecho comparado para ver cómo han resuelto otros órganos jurisdiccionales de carácter internacional es muy bueno, y todo eso ya viene condensado en los protocolos. Entonces es una de las bondades que tiene ese instrumento. Precisamente es su objetivo, darle todas las herramientas necesarias al juzgador para que pueda resolver estos casos de manera eficaz y bien informado.
Compártanos algunos de los casos concretos que yo sé que ustedes han tenido muchos. y que han establecido precedente, porque realmente, porque nos los han compartido, se ha dado esa protección, ¿no? Se ha aplicado lo que dice aquí, por ejemplo, que tengan una defensa adecuada, que los hayan asistido un intérprete, que se les haya respetado su petición de que quieren ser considerados como refugiados, ¿no? Compártanos. Mira, yo te cuento una, el juez creo que tiene casos más dramáticos, pero te cuento una que quiero retomar esto que venimos diciendo de las bondades del protocolo. El protocolo, bueno, ya lo hemos comentado mucho en estos momentos, que nos ayuda, nos condensa, tiene los casos. No habíamos destacado esta otra cualidad del protocolo que ahora menciona el juez, me parece muy importante y vale la pena destacar. No solo condensa la normativa internacional y nacional que rige estos casos, sino que también está recogiendo y compartiéndonos muchos criterios internacionales, tanto de organismos internacionales, jurisdiccionales, sino como de otros tribunales de otros países que han sentado buenos precedentes que vale la pena tener en consideración. Ahora, uno de los casos, lo conecto con uno de los casos que me ha tocado resolver y creo que es muy revelador de que estos protocolos no solo nos ayudan a nosotros, sino que bien podrían ayudar a las autoridades administrativas. El principio del beneficio de la duda. A veces hasta coloquialmente lo decimos oye, te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de dar el beneficio de la duda? Lo mismo que cuando estamos en una conversación entre amigos. Oye, te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Qué quieres decir? Te voy a creer. Y te voy a creer con tu palabra porque no tenemos otra manera de averiguar. El principio del beneficio de la duda es uno de los principios que rigen el derecho internacional del derecho del refugio. ¿Y por qué este principio está muy bien explicado en el protocolo? Me gusta mucho cómo lo explica. ¿Qué le pasa a un refugiado? Un refugiado tiene que, entre otras cosas, probar cuando llega, en este caso, a suelo mexicano, que tiene un temor fundado de persecución. ¿Qué quiere decir? Que tiene que probar que su vida está en peligro en su país de origen, por alguna razón, por violencia, por pandillerismo, por cualquiera de las razones que reconoce el derecho internacional. ¿Qué trae el refugiado para probar la condición en la que vive? Generalmente no va a traer nada. Generalmente no sales de tu país huyendo con una bolsa de pruebas en tu maleta para que cuando llegues a otro territorio traigas un arsenal probatorio aquí para demostrar que de verdad estás sufriendo un peligro de vida en tu país de origen. Entonces, ¿por qué se convierte tan útil el principio del beneficio de la duda? Porque este principio nos recuerda a las autoridades que están, sea procesando en sede administrativa, o sea juzgando un caso de un refugiado, es, oye, le tienes que dar una prevalencia especial al principio del beneficio de la duda. A lo mejor en otro caso en el que la persona no sea un migrante o un solicitante de refugio, este principio no tiene esta prevalencia que sí tiene en esta materia, por la indisponibilidad de pruebas que tiene una persona que sale huyendo. Este principio nos lo explica muy bien el protocolo, es, oye, habrá muchas cosas en las que aquí el principio probatorio prevalente va a ser el beneficio de la duda, porque no vas a poderle pedir, y si se lo pides, lo estás prácticamente condenando, pruebas. Va a ser muy difícil que acaso traerán un acta de nacimiento, a lo mejor algún documento que demuestre el país del que vienen, a veces no tienen ni pasaporte, nada que identifique su lugar de origen. Entonces, lo que nos explica el protocolo es, oye, en estos casos, el principio del beneficio de la duda se convierte en un principio preponderante y tienes que darle una prevalencia muy importante a su sola palabra, porque si le pides más que su palabra va a ser, las probabilidades indican que no te pueda aportar más, y en la medida en que tú se lo pides le estás cancelando la posibilidad de que le puedas reconocer la calidad de refugiado. Entonces te voy a creer en la medida en que tu narrativa sea consistente, que no vea yo que te dices y luego te contradices y luego tu historia no tiene mucho sentido, pero ese es un principio que es muy prevalente en esta materia, y si este principio se supiera
se aplicara y se gestionara bien desde los procedimientos que se abren con motivo de la solicitud de refugio, quizá los casos que eventualmente conocemos en amparo tampoco llegarían a amparo, porque estarían bien recogidas o bien trabajados estos principios desde el primer contacto, que no es con los jueces no somos el primer contacto de un migrante. Y además ahí se esperaría que la autoridad sí esté especializada, porque a eso se dedica, y entonces pues difícilmente podrían, digámoslo así, tomarle el pelo, ¿no? Porque si a eso se dedica y está escuchando constantemente a personas que están en esta situación, podría ya estar sensibilizado para decir, esta persona no miente. Claro. Y deben tener esos recursos, ¿no? Hasta por personas, no sé, psicólogos, personas Entiendo que que los tienen, son pocos, pero al menos hacen su esfuerzo. Sí. Sí, mira, por ejemplo, otro principio también es el principio de congruencia, que normalmente tú como país exiges o requieres el mismo trato que quieres que se le dé a tus connacionales, es lo mismo que tienes que ofrecer aquí a los migrantes cuando llegan. Nos hemos centrado mucho quizá en el caso de los refugiados y demás, pero hay otros donde hay casos, como decía la magistrada, casos extremos, donde se presentan, por ejemplo, al aeropuerto. Ellos vienen, compran su boleto, sienten que cumplen con todos los requisitos para ingresar al país y se presentan a un filtro de internación donde está la autoridad migratoria, y ella es la encargada de revisar si cumple o no con los requisitos, y por cualquier cosa considera que no cumple los requisitos. Generalmente es porque hay la existencia de una alerta migratoria o alguna situación de esa naturaleza, y dice, no te permito ingresar al país. Entonces, físicamente ya está dentro del país, pero jurídicamente por una ficción legal se considera que aún no ha entrado, se le niega el acceso al país. Se elabora un acta de rechazo y tienen 24 horas para ejecutar esa acta de rechazo. En teoría tienen 24 horas, pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Pues el migrante no puede decir, pues voy mientras al restaurante en lo que me devuelven a mi lugar de origen o algo así. No, por supuesto que no. Y el protocolo, precisamente recogiendo diversos tratados internacionales, hace una definición de cuándo se considera que existe una privación de la libertad. Cuando yo no puedo disponer de mi libertad ambulatoria, si yo no puedo disponer de ella, entonces significa que sí hay una detención. Y esto viene a colación porque cuando no se les permite el ingreso, de repente, y lo digo con todo respeto, las autoridades ahí como que valiéndose de una serie de confusiones, levantan un acta de rechazo. Normalmente los abogados, que también deberían de ser expertos en conocer este tipo de protocolos, promueven su demanda de amparo, haciendo valer una serie de actos que el alojamiento en la estación migratoria, deportación, expulsión, acta de rechazo. Y ahí viene una complejidad porque algunos de esos actos son de competencia penal y algunos actos son de competencia administrativa. Nosotros analizamos el caso y decimos, en realidad es un acta de rechazo que normalmente nos la quedamos nosotros. Sin embargo, hay una jurisprudencia del Pleno en materia penal que dice que contra el acta de rechazo no procede la suspensión de oficio y de plano, porque considera que no hay una privación de la libertad, sino solo una restricción de ingresar al país. Pero entonces, conforme a la definición que está en el protocolo, pues no se puede, está privado de su libertad porque no se puede mover de un lado a otro, está bajo la vigilancia de la autoridad migratoria y ahí tiene que estar en lo que se ejecuta esa acta de rechazo. Pero además no puede promover juicio de amparo. ¿Por qué? Porque está ahí, no puede ingresar al país. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? El que viene una tercera persona y presenta juicio de amparo en su representación. El artículo 15 de la ley de amparo permite que se promueva juicio de amparo por comparecencia, o sea, un tercero promueve juicio de amparo porque dado los casos característicos, y uno de ellos es la privación de la libertad, es que él pues, está privado de su libertad, no lo va a poder promover, entonces se permite que sea un tercero el que lo haga. Y obliga al juez entonces a que tome todas las medidas pertinentes para lograr la comparecencia del quejoso, que en este caso sería obligar al actuario del órgano jurisdiccional
que vaya hasta donde está privado de su libertad y le diga, oye, promovieron esta demanda en tu nombre, ¿la ratificas? Dice sí, y ya ahí viene una serie de trámites, pero sobre todo, desde mi particular punto de vista, lo más importante es que se conceda la suspensión de oficio y de plano. Para que pueda... Pues para salir, que no lo devuelvan a su lugar de origen. Si no se actúa de esa manera, conforme a la jurisprudencia de la que ya di noticia, y es un comentario constructivo única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque si dicen que no hay una privación de la libertad, que es uno de los sustentos de esa jurisprudencia, entonces tampoco estaría en los supuestos del 15. Y el juez diría, pues no te permito entonces que presentes la demanda por conducto de esa tercera persona porque no está privado de su libertad. Entonces, esa argumentación que trae esa jurisprudencia desde mi particular punto de vista, de entrada podría ser un poco discutible, ¿no? Claro. Porque sí es muy importante que se conceda la medida cautelar, pero al margen de eso, si es de oficio o esa petición de parte, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros estamos actuando contra el tiempo, contra el reloj. Justo eso le iba a preguntar, y eso sucede en 24 horas. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos responde si eso ocurre en ese lapso de 24 horas. Regresamos. Sí. Nosotros entramos por un lugar que le dicen Agua Caliente, saltamos las trancas, pues ahí los agarraron a tiros, pues perdimos la mochila, incluso de mi identidad, estoy triste, pero yo conozco el número de identidad, de dónde soy. Mire, se ha sufrido totalmente, porque ahí se ha luchado por veredas, por montañas, por ríos. Yo tenía temor a treparme a la bestia, porque usted sabe que la bestia uno hay que tomarla de lado, porque si la toma de un poco de frente se lo envuelve y queda tunco, yo le pedí a nuestro Señor que me llevara vivo. Venimos caminando hasta la frontera de Tecún. En Tecún estuvimos 3 días aproximadamente esperando que abrieran los portones. Nunca los abrieron. Cruzando las balsas, llegamos ahí a Tapachula. Caminando y en ray, pero hemos caminado bastante. Venía aproximadamente unos 500 en cada tráiler de esas planchas. Miro que Donald Trump está bien enojado, ¿verdad? Pues si no podemos cruzar al otro lado, las ideas son quedarnos trabajando en el DF. Y de ahí salir un poco adelante y quedarnos. Una nueva vida en México, se dice. Ya estamos de regreso en la parte final de este programa especial y nos comentaba, juez, en el bloque anterior que existe un plazo de 24 horas para cuando se presenta esta... solicitud, el acta de rechazo. Ellos quieren quedarse y le dicen no te puedes quedar y tienes 24 horas para actuar o... Sí, pues bueno, ponen al órgano jurisdiccional ahí, se activa todo. Por eso digo que es importantísimo lo del 15 de la ley de amparo, porque se promueve el juicio de amparo por conducto de una tercera persona y entonces normalmente en los juzgados en materia administrativa, también en los penales, se hacen guardias que están las 24 horas los juzgados, y a la hora que presenten la demanda nosotros tenemos que comisionar al actuario inmediatamente con la suspensión de oficio, la que yo digo que es una de las cuestiones por las que digo la provisional tendría que admitirse la demanda, pero bueno, dejando de un lado ese tipo de cuál es la medida cautelar que procede, tenemos que comisionar al actuario de manera inmediata para que vaya. Tiene que trasladarse. Vaya al aeropuerto para ver dónde tienen privado de su libertad al migrante para efecto de que ratifique la demanda. Y desgraciadamente aquí se ha encontrado con una serie de reticencias donde a pesar de ser un funcionario judicial, de repente que vea tal lado y que vea tal, y lo único que hacen es tratar de ganar tiempo con la finalidad de que ya salga el vuelo donde se va. Y entonces hay ocasiones donde el actuario tiene que llegar corriendo, incluso ahora ya se la sabe, porque al principio nos ponían una serie de trabas impresionantes, donde ya giramos oficios, por ejemplo, a la Policía Federal, de decir, oye, dale todas las facilidades, acompáñalo, para que ya ese tipo de trabas que normalmente vienen, ya no se den,
y pueda lograrse paralizar esa suspensión, en lo que nosotros analizamos si es constitucional o no esa acta de rechazo. Normalmente tienen su origen en una alerta migratoria, pero esas alertas migratorias pueden ser pues de cualquier naturaleza, puede ser por un ilícito penal, incluso por cuestiones de terrorismo, mal comportamiento en el extranjero, pero habría que ver cuál es ese mal comportamiento. Yo tuve un asunto donde estaba en ese caso y afortunadamente el actuario sí llegó a tiempo y lo detuvieron, era de un egipcio, si mal no recuerdo, y entonces nosotros conseguimos la suspensión para el efecto pues de que no lo devolvieran a su lugar de origen, mientras nosotros resolvíamos lo conducente. Pero porque es también importante que nosotros sepamos la terminología que usamos, porque hay ocasiones que decimos, te concedo la suspensión para que no seas deportado o expulsado, y el Instituto Nacional de Migración dice, se va. Y dices, oye, pues violación a la suspensión. Pues no, porque como no había ingresado al país, no lo deporté, no lo expulsé, sino no le permití el ingreso. Y entonces por eso es muy importante que nosotros conozcamos incluso la terminología con la que estamos hablando, en este caso las actas de rechazo. En ese caso que yo mencionaba era una alerta migratoria. Nosotros, como sí conseguimos la suspensión, ratificó la demanda se admitió y después amplió contra la alerta migratoria, y le dijimos a la autoridad, a ver, rinde tu informe justificado para que nos digas cuál es la fundamentación y motivación de esa alerta migratoria. Y nos dice, pues no existe esa alerta migratoria. Dice, ¿cómo que no existe esa alerta migratoria? Si ese fue el impedimento por el que no le permitiste el ingreso al país. Incluso para resolución fue todo un caos de ver que si era sobreseimiento por inexistencia, que no sé qué. Entonces le dije al personal que colabora conmigo, no puede ser por inexistencia porque la autoridad lo plasmó en un documento jurídico que fue esa acta de rechazo, donde dijo que por una alerta migratoria no le permitía el ingreso al país. ¿Cómo se resolvió entonces? Se le concedió el amparo porque es un acto notoriamente inconstitucional que carece de fundamentos y motivos. O sea, no me puedes decir que no existe si ese fue el motivo por el que no le permitiste el ingreso al país. Y le concedimos el amparo y que ese no podía ser el impedimento para casos. Y finalmente sí pudo. Finalmente sí pudo ingresar al país. También hay que ser muy cuidadosos porque también a través de la suspensión, que es otra de las cuestiones que tendríamos que reflexionar, si efectivamente es penal o es administrativo, porque hay algunas tesis incluso de algunos colegiados en materia administrativa donde dicen que se le pueden poner las mismas medidas de los asuntos de materia penal. Sin embargo, la ley dice que cuando son detención de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, la suspensión debe tener por efecto la inmediata libertad. Y la inmediata libertad, por ejemplo, si es un caso de un terrorista, pues también es un poco delicado, complejo, ¿no? Es muy Sí. complejo. Sí. Magistrado, usted también tiene asuntos, ha Sí. llevado asuntos. A ver, no son muchísimos los litigios que tenemos de estas temáticas, pero yo pienso que cada vez es más frecuente que nos lleguen a los órganos jurisdiccionales asuntos así. Recuerdo, por ejemplo, uno de un refugiado en el que justamente uno de los temas importantes fue esto que hablábamos hace un momento, del beneficio de la duda. No había ofrecido pruebas del peligro que corría y con la interpretación de este principio, pues se le concedió el amparo para que la Comar, atendiendo este principio, pues revalorara su petición y eventualmente se pronunciara sobre su calidad de refugiado. También empiezan a llegar asuntos como los que comentaba el juez, muy interesantes, a la vez delicados también, en los que ante los rechazos tenemos el argumento de la alerta migratoria y a veces la alerta migratoria como un acto reclamado también, donde estamos pues ahora con muchas discusiones, yo diría abiertas todavía, discutiendo si es penal, si es administrativo, qué tipo de suspensión. También discutimos a veces el plazo en el que se está promoviendo el amparo. Algunas de estas personas litigan estos asuntos o presentan su demanda de amparo. Si por ejemplo se cristaliza el rechazo y el retorno a su país, a veces se presenta el amparo desde su país de origen porque ya no están aquí para poderlo litigar, pero no pierden la esperanza de que aunque lo litiguen desde el extranjero, eventualmente su situación pueda ser revertida. También tenemos como una nueva vertiente de litigios
estas expulsiones que hasta hace unos años se reconocía como una facultad del Ejecutivo, simplemente, hasta lo decíamos, te aplicó el 33, te sacaron del país de inmediato, ¿no? Ya eso también fue materia de reforma y ahora un derecho tan básico como el derecho de audiencia es también materia de protección judicial. Oye, aunque soy extranjero, tienes derecho a expulsarme, pero no tienes derecho a expulsarme sin darme una garantía de audiencia y sin explicarme cuáles son las razones por las que me quieres expulsar de tu país. Esta nueva forma en la que se ve la migración, el refugio, el tema en general de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos con independencia del lugar de origen, de la nacionalidad, pues está haciendo cambiar muchas cosas y ciertamente tenemos ahora muchas discusiones judiciales pendientes de darnos, muchas cosas en que seguir trabajando. Y también yo creo que lo que comentaba el juez al final de esta última intervención, que estamos empezando a ver que hay un punto en el que va a ser complicado para los juzgadores, sean de jueces de distrito o magistrados, poder como trazar esa línea entre nos toca proteger tus derechos, pero tampoco somos nosotros quienes podemos decidir ni qué visa te corresponde, ni cuál es la condición, ni podemos tampoco sustituirnos o en la Comar o en el Instituto Nacional de Migración para reconocer estas calidades jurídicas. Sí nos corresponde, sin duda alguna, y creo que todos estamos en el mayor empeño en ello, en proteger sus derechos, pero estamos empezando a encontrar que hay esta línea en la que tampoco nos corresponde a nosotros decidir la calidad migratoria que le corresponde a cada extranjero que pisa suelo mexicano, y estamos pues en ese proceso de ir aclarando y discutiendo y deliberando y encontrando soluciones. Se nos acabó el tiempo y me gustaría muy brevemente, bueno, por un lado, como decía la magistrada, dejar esta parte, yo creo que como parte de los avances, el que ya se esté discutiendo cada vez más a nivel juzgadores, sobre todos estos asuntos y cómo dar esta máxima protección. Y ustedes, a manera de conclusión, que nos dijeran cada uno qué observan hacia adelante, cuáles serían los retos, muy brevemente, magistrada, y luego terminamos con el juez. Yo creo que uno de los retos, me voy a concretar a los retos de los juzgadores de amparo, sea en primera instancia o en segunda instancia o en amparo directo, es, pues lo anunciaba el juez en las distintas contradicciones de criterios que tenemos ahorita pendientes. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es cómo compaginar el juicio de amparo con la protección de todos estos derechos. Desde cosas tan sencillas como el plazo en el que puedes presentar la demanda, la forma en la que puedes presentar la demanda, por escrito, por comparecencia, por conducto en tercero, el tipo de medidas cautelares o la inmediatez con la que se tienen que tomar las medidas cautelares, las distintas cuestiones probatorias a lo largo del juicio. El protocolo nos ayuda en muchos sentidos por todas las razones que hemos venido platicando, pero el protocolo tampoco nos va a resolver, y eso solo nos toca resolver a nosotros, es cómo hacer que el juicio de amparo funcione para proteger todos estos derechos. Y creo que ese sería para mí el mayor reto que tenemos ahorita los jueces. Juez. Pues sí, me parece, comparto mucho de la opinión de la magistrada. Me parece que uno de los mayores retos es que el juez tiene que sensibilizarse de la actual situación que vivimos. Me parece que por una cuestión de idiosincrasia quizá estamos muy arraigados a la cuestión doméstica, ¿no? O sea, decir nada más lo que dicen nuestras leyes, nuestra normatividad, y a veces quizá ser muy cuadrados. Y no aplicar todos esos beneficios que ya viene desde la Constitución, hacer una interpretación conforme, una interpretación pro persona. No son que lo queramos, la Constitución nos está obligando no nada más a ver los derechos humanos que establece la Constitución, sino también en los tratados internacionales que sean acordes a ella. Eso nos obliga a prepararnos y quitarnos nada más esa camiseta de decir pues yo puro derecho local, puro derecho doméstico, y ver cuál es la norma que puede ser más protectora en este tipo de casos, y prepararnos más para ver precisamente en qué casos si hay detención, cuándo los refugiados, los plazos en los que se debe de presentar. Por ejemplo, la ley de la materia establece que se debe de presentar dentro de un plazo de 30 días.
pero entonces hay que hacer una interpretación, contados a partir de cuándo y demás, y entonces tratar de ser un poco más, más garantistas y flexibles en ese aspecto. Bien, pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero les agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. También gracias a usted por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del canal judicial. Las necesidades que hay en el país de nosotros es demasiado dura. Las pandillas me obligaron a salir de mi país. Mi papá nos mataron en la propia casa, nosotros tuvimos miedo. Yo tenía temor a treparme a la bestia. Vengo por violencia en mi país. O sea, he luchado por veredas, por montañas. Yo le pedí a nuestro Señor que me llevara a vivir. Venimos por una vida mejor y de ahí salir un poco adelante.